Un carpintero psicópata encierra a un niño negro en su sótano y le va a cortar la pierna. ¿Qué haría el niño en esta situación? Mira hasta el final para ver qué le pasó al niño y su pierna y comenta a continuación desde dónde lo estás viendo. Hashtag Black Lives Matter. Hank comenzó su rutina matutina de la misma manera que siempre lo hacía. El olor a madera recién cortada y barniz llenaba el aire mientras abría las puertas de su taller de carpintería, su orgullo y su medio de vida. Con un profundo suspiro, abrió la puerta y salió, parpadeando ante la luz del sol de la mañana mientras observaba la calle que tenía frente a él. Se perfilaba como otro día despejado, lo que generalmente significaba un flujo constante de clientes, pero su atención se centró rápidamente en las voces fuertes y animadas que resonaban en la calle. Un grupo de niños negros estaba jugando en la acera a unos metros de su tienda. Sus risas y charlas alegres flotaban en el aire de la mañana, interrumpiendo lo que Hank había esperado que fuera un comienzo tranquilo de su día. Se lanzaban una pelota de un lado a otro, y sus voces se elevaban de emoción cada vez que alguien hacía un lanzamiento o una atrapada particularmente buenos. La irritación hizo que Hank apretara la mandíbula mientras los observaba. Tenía poca tolerancia hacia cualquiera que se quedara cerca de su tienda, y menos aún hacia un grupo de niños alborotadores que, en su opinión, no tenían ningún respeto por la paz que él valoraba. Para él, eran una molestia, una distracción y, quizás, lo más imperdonable, un recordatorio de los cambios en el vecindario que se resistía a aceptar. Mientras observaba, uno de los niños lanzó la pelota con demasiada fuerza y ésta se fue rebotando cerca de su tienda, patinando hasta detenerse justo frente a la puerta. Los niños corrieron a buscar la pelota, riendo mientras se empujaban y buscaban espacio. Hank entrecerró los ojos al observar sus expresiones despreocupadas, su intrusión casual en lo que él consideraba su territorio. Podía sentir que su irritación crecía, un calor incómodo que le subía por el pecho. No estaba dispuesto a permitir que un grupo de niños que ya veía como intrusos, perturbaran su mañana. No quería que su ruido, sus risas o su presencia perturbaran el espacio que tanto apreciaba. Y, tal vez más que nada, no quería que le recordaran los cambios demográficos de su vecindario, que alguna vez fue predecible. Sin dudarlo, Hank se dirigió hacia donde estaban reunidos los niños, con el rostro convertido en una máscara de desprecio. Sintió una oleada de satisfacción al ver que algunos de ellos notaban su llegada y empezaban a retroceder, y su risa se desvaneció al ver su mirada severa y hostil. Los niños eran pequeños, pero reconocieron la mirada de enojo y desdén que tenía Hank, una mirada que les decía que no los querían allí. Hank podía ver su vacilación, su incertidumbre, y se deleitaba con ello, sintiendo que su irritación se mezclaba con una retorcida sensación de satisfacción. Disfrutaba de la forma en que su sola presencia era suficiente para hacerlos sentir incómodos. Hank se detuvo a unos pocos metros del grupo y no se molestó en suavizar el tono mientras se dirigía a ellos. Su voz sonó áspera y cortante, llena de ira apenas disimulada. Les dijo que se fueran de inmediato, que dejaran de jugar cerca de su tienda. Mientras hablaba, se inclinó más cerca. Sus palabras destilaban amenaza, amenazándolos con que si no se iban ahora, no tendría ningún problema en usar una de sus herramientas, una sierra que señaló con un movimiento de cabeza, para asegurarse de que nunca volvieran a caminar correctamente. Les dijo que les cortaría las piernas si se atrevían a acercarse a su tienda nuevamente. Los ojos de los niños se abrieron de par en par con horror, y su miedo inicial dio paso al terror absoluto. La mayoría de ellos dio un paso atrás, mirándose unos a otros con miradas inciertas antes de salir corriendo por la calle en una ráfaga de movimientos sobresaltados. Sus pisadas resonaron contra el pavimento mientras desaparecían de la vista de Hank, y sus risas fueron reemplazadas por el silencio temeroso que siguió a su amenaza. Por un momento, Hank sintió una satisfacción sombría invadirlo al verlos huir, como si no fueran más que plagas que había logrado ahuyentar. Pero mientras examinaba el área para asegurarse de que se habían ido, notó que un niño todavía estaba de pie cerca del borde de la acera. Era un niño pequeño y fibroso con ojos oscuros y desafiantes que se enfrentaron a la mirada de Hank sin pestañear. El niño se mantuvo firme, de pie allí como si estuviera probando los límites de la amenaza de Hank, con una confianza tranquila en su postura que era inusual para un niño de su edad.
Hank sintió una punzada de irritación por el descaro del niño, por la forma en que parecía imperturbable ante la advertencia que había hecho que los otros niños salieran corriendo. El chico, que más tarde Hank descubriría que se llamaba Marcus, no se movió. En cambio, mantuvo la mirada fija, su expresión inmutable mientras miraba directamente a Hank. Había algo en esa mirada que a Hank le resultó inquietante, un desafío silencioso que le hacía enfadar. La mirada tranquila y firme del chico parecía burlarse de él, como si quisiera decir que no tenía miedo, que no se dejaría intimidar. El desafío en los ojos de Marcus parecía un insulto, una afrenta a la autoridad que Hank acababa de intentar establecer. Durante un largo momento, los dos permanecieron allí, enzarzados en un silencio absoluto. El rostro de Hank se torció en una mueca desagradable mientras esperaba que el chico rompiera el contacto visual, que mostrara algún signo de miedo o sumisión. Pero Marcus no vaciló. Su pequeño cuerpo se mantuvo erguido frente a la imponente figura de Hank, su expresión tan resuelta como siempre. Finalmente, Hank soltó un bufido desdeñoso, decidiendo que no valía la pena perder el tiempo persiguiendo a ese niño desafiante. Se dio la vuelta, con la irritación a punto de estallar mientras volvía pisando fuerte a su tienda. Cuando cerró la puerta tras él, lanzó una última mirada furiosa por encima del hombro, con la esperanza de transmitir que esa era su última advertencia. Pero Marcus seguía allí de pie, observándolo con esos ojos firmes y sin pestañear, con el rostro sereno e impasible. Era como si el chico se hubiera plantado allí solo para fastidiarlo. Cuando Hank regresó a su trabajo, no pudo evitar la sensación de esa mirada desafiante que permanecía sobre él, como una sombra que se negaba a desaparecer. Al día siguiente, Marcus volvió al mismo lugar, frente a la carpintería de Hank. El sol brillaba con fuerza y arrojaba una luz cálida sobre la acera mientras pateaba su balón de fútbol de un lado a otro, con movimientos firmes y decididos. Para Marcus, ese era un lugar familiar y estaba decidido a no dejar que los acontecimientos del día anterior lo asustaran. Rebotó el balón en el suelo con la facilidad que da la práctica, y el ritmo lo ayudó a alejar cualquier temor persistente. Incluso mientras jugaba, era consciente de la tensión que se escondía bajo su desafío, pero se armó de valor, decidido a demostrar que no se dejaría intimidar. Dentro de la tienda, Hank acababa de terminar de preparar sus herramientas para el día cuando escuchó el inconfundible sonido de una pelota rebotando contra el pavimento afuera. Su rostro se torció en una mueca mientras miraba por el escaparate de la tienda. Sus ojos se entrecerraron cuando vio a Marcus, solo esta vez, pateando su balón de fútbol con una concentración tranquila que solo parecía burlarse de la autoridad de Hank. La presencia del niño era como una burla, un desafío silencioso que despertaba una ira profunda en él. Era como si Marcus hubiera regresado solo para ponerlo a prueba, para demostrarle que no tenía miedo de las amenazas que habían alejado a los otros niños. Hank apretó los puños y sus nudillos se pusieron blancos mientras observaba a Marcus. Su frustración se desbordó y sintió una oleada de ira que no podía ignorar. Este chico, con su desafío silencioso, había cruzado la línea. Hank sintió que Marcus se estaba burlando de él, desafiando su autoridad de una manera que lo hacía sentir enfurecido y humillado. Podía sentir que la ira aumentaba, una furia intensa que nublaba su juicio. Decidió que esta vez se aseguraría de que el chico entendiera que sus amenazas no eran en vano. Hank tomó una máscara de tela gruesa de uno de sus bancos de trabajo y se la colocó sobre el rostro, ocultando sus rasgos. La máscara, áspera y desgastada, ocultaba su identidad, proyectando sombras sobre su rostro y dándole un aspecto inquietante y amenazador. Tras echar una última mirada por la ventana para asegurarse de que Marcus estaba solo, abrió la puerta en silencio y salió, avanzando hacia el chico con un propósito firme y pausado. Antes de que Marcus tuviera tiempo de reaccionar, Hank ya estaba sobre él. Se abalanzó hacia adelante y agarró al chico con firmeza. Marcus jadeó y abrió mucho los ojos por la sorpresa al sentir las manos ásperas del carpintero sobre sus hombros, tirándolo hacia la puerta. Su balón de fútbol se alejó, olvidado, mientras trataba de soltarse, pero el agarre de Hank era demasiado fuerte. Marcus abrió la boca para gritar, pero Hank le tapó la boca con una mano, silenciando sus gritos mientras lo arrastraba a través de la puerta hacia los oscuros y sombríos confines del taller. Una vez dentro,
Hank no perdió el tiempo. Tiró de Marcus por una estrecha escalera que conducía al sótano, sujetándolo con firmeza mientras descendían hacia el espacio oscuro y mohoso. El sótano era un lugar estrecho e inquietante, lleno de diversas herramientas y suministros, enchufes eléctricos, sierras, alicates e incluso latas de gasolina alineadas en los estantes. El aire era denso y rancio con el olor metálico del aceite y el óxido. Cada rincón parecía albergar un instrumento de intimidación, cada sombra un recordatorio del peligro que acechaba en las intenciones del hombre. Hank empujó a Marcus al frío suelo de cemento, con los ojos brillantes de satisfacción, mientras observaba al chico retroceder a trompicones, presionándose contra la pared con miedo. La tenue luz del sótano proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre el rostro enmascarado de Hank, dándole una apariencia que era a la vez amenazante e irreconocible. Dio un paso hacia adelante. Sus pisadas resonaron siniestramente en el espacio reducido mientras se cernía sobre Marcus, que ahora temblaba. Sus ojos recorriendo la habitación mientras observaba la siniestra colección de herramientas. La desesperación llenó la voz de Marcus cuando comenzó a suplicar. Sus palabras brotaron a borbotones. Le dijo a Hank que lo sentía, que no había tenido intención de causar problemas, que se iría y nunca volvería. Su voz temblaba de miedo, cada palabra tenía una nota de pánico mientras prometía, una y otra vez, mantenerse alejado de la tienda si tan solo Hank lo dejaba ir. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. La expresión de Hank permaneció fría e impasible. Sus ojos se endurecieron mientras escuchaba los desesperados intentos del chico de negociar su libertad. De hecho, las súplicas de Marcus solo parecieron alimentar aún más la ira de Hank. Para él, las disculpas del chico sonaban poco sinceras, como excusas vacías destinadas a escapar del castigo. Sintió una retorcida sensación de satisfacción al ver a Marcus encogerse, disfrutando del miedo que había infundido. En su mente, el chico se merecía esto, merecía que le enseñaran una lección por su desafío, por atreverse a regresar después de la advertencia que le habían dado. Sin previo aviso, la mano de Hank se disparó hacia adelante y su puño impactó la mandíbula de Marcus en un puñetazo brutal y desenfrenado. La fuerza del golpe hizo que la cabeza de Marcus se cayera hacia atrás, y un destello de dolor le nubló la visión mientras se desplomaba contra la pared. Su cuerpo se quedó inerte, y su mente se sumió en la oscuridad mientras la conmoción y el dolor lo abrumaban. En cuestión de segundos, perdió el conocimiento, y su pequeña figura se desplomó en el suelo mientras el silencio llenaba el sótano una vez más. Hank se enderezó, respirando con dificultad mientras miraba al muchacho inconsciente, con expresión fría e insensible. Para él, este era simplemente un paso necesario, una forma de afirmar su autoridad, de recordarle al muchacho las consecuencias de desafiar a alguien. Satisfecho de que Marcus no causaría más problemas por el momento, se dio la vuelta y volvió a subir las escaleras, dejando al muchacho inmóvil sobre el suelo frío y duro. Esa tarde, cuando el sol empezó a ocultarse en el horizonte y a iluminar la calle con un resplandor oscuro, Terrence caminaba de un lado a otro por la sala de estar preocupado. Miró el reloj de la pared y observó cómo pasaban los minutos con creciente ansiedad. Su hijo, Marcus, debería haber llegado a casa hacía horas. Por lo general, Marcus ya estaría corriendo por la puerta, sin aliento y sonriendo después de haber pasado el día jugando con sus amigos. Pero esa noche, la casa estaba llena de un silencio tenso, un marcado contraste con la calidez a la que Terrence estaba acostumbrado cuando su hijo estaba cerca. A medida que las horas se iban haciendo cada vez más largas sin que aparecieran señales de Marcus, la preocupación de Terrence se convirtió rápidamente en un miedo persistente. Tomó su chaqueta y salió, con el corazón acelerado mientras observaba la calle vacía, con la esperanza de ver a su hijo. Pero la calle estaba desierta. El aire de la tarde estaba cargado de un silencio inquietante. Una sensación de urgencia se apoderó de él y echó a andar por la acera, decidido a encontrar a su hijo y llevarlo sano y salvo a casa. Terrence se movía de un lugar familiar a otro, pasando por el patio de juegos, luego por la tienda de la esquina, y finalmente por el pequeño parque donde Marcus solía jugar con sus amigos. Todos los lugares estaban vacíos, sin ninguna señal de su hijo. Su preocupación se agudizó y se transformó en un pánico que se instaló pesadamente en su pecho. Comenzó a preguntar a todos los que se encontraba si habían visto a Marcus.
con la voz tensa por la desesperación mientras describía a su hijo. Pero todos sacudieron la cabeza y solo le ofrecieron miradas comprensivas que no lograron aliviar su miedo. Finalmente, vio a uno de los amigos de Marcus, un chico llamado Daniel, que se dirigía a casa. Terrence se acercó a él a toda prisa, sintiendo un gran alivio al reconocer al chico. Le preguntó si había visto a Marcus, si sabía dónde podía estar su hijo. Daniel dudó, con los ojos parpadeando con algo que parecía miedo, antes de explicar que la última vez que había visto a Marcus, habían estado jugando cerca de la carpintería ese mismo día. Mencionó, casi en un susurro, que el carpintero, Hank, había salido de la carpintería y los había amenazado, advirtiéndole en particular a Marcus que no volviera. La voz de Daniel tembló al describir la ira de Hank, la mirada amenazante en sus ojos. Terrence sintió que un escalofrío lo recorría todo el cuerpo mientras escuchaba la historia de Daniel. Conocía a Hank. Todos en el vecindario conocían la actitud poco acogedora del carpintero, su tendencia a mantenerse apartado y evitar a las familias que se habían mudado a la zona en los últimos años. Pero esto era diferente. La idea de que Hank pudiera haber amenazado a su hijo, que pudiera haber sido la última persona en ver a Marcus, llenó a Terrence de una sensación de temor que fue rápidamente reemplazada por una determinación feroz. Terrence dio las gracias a Daniel, se dio la vuelta y se dirigió hacia la carpintería, con la mente llena de preguntas y posibilidades. La idea de que Hank pudiera haber tenido algo que ver con la desaparición de su hijo era impensable, pero no podía ignorar la sensación en sus entrañas de que algo andaba mal. Aceleró el paso, la ira silenciosa crecía en su interior a medida que se acercaba a la tienda. Cuando llegó, apenas se detuvo antes de abrir la puerta, sus ojos escaneando el interior oscuro hasta que se posaron en Hank. Hank estaba de pie detrás del mostrador, organizando una pila de papeles con aire indiferente. Cuando levantó la vista y vio a Terrence, su expresión se volvió fría y sus ojos se entrecerraron con un desdén apenas disimulado. Pero a Terrence ya no le importaban las formalidades sociales ni el tenso silencio que había entre ellos. Cruzó la habitación con unas cuantas zancadas rápidas, sus movimientos impulsados por la desesperación de un padre, y agarró a Hank por el cuello, tirando de él hacia adelante hasta que estuvieron casi nariz con nariz. La voz de Terrence era baja, apenas más que un gruñido, mientras exigía saber dónde estaba Marcus. Le dijo a Hank que su hijo había desaparecido desde esa tarde y que había oído hablar de las amenazas del carpintero, de la forma en que había señalado a Marcus. Lo agarró con más fuerza, su rostro a centímetros del de Hank, mientras buscaba en los ojos del hombre cualquier signo de culpa, cualquier indicio de que sabía más de lo que dejaba ver. La expresión de Hank apenas cambió. Con una calma que bordeaba la presunción, miró a Terrence a los ojos y afirmó que no había visto a Marcus, que no sabía nada sobre dónde podría estar el chico. Su voz era firme. Sus palabras estaban llenas de una fría indiferencia, que solo sirvió para avivar aún más la ira de Terrence. Insistió en que Marcus probablemente se había alejado, que no había tenido nada que ver con la desaparición del chico. Pero Terrence no estaba convencido. Podía sentir una ira latente bajo las palabras de Hank, una hostilidad silenciosa que insinuaba algo más. Le dijo a Hank, con la voz temblorosa por una furia apenas contenida, que habría graves consecuencias si descubría que Hank estaba mintiendo, que se aseguraría de que el carpintero pagara si algo le había sucedido a su hijo. Pero Hank se limitó a encogerse de hombros. Su expresión permaneció fría e impasible mientras ignoraba las amenazas de Terrence. Finalmente, Hank se apartó, ajustándose el cuello con aire despectivo, mientras daba un paso atrás, poniendo distancia entre ellos. Se dirigió a la puerta y, con una mirada que bordeaba el desdén, le hizo un gesto a Terrence para que se fuera, como si no fuera más que un visitante no deseado. Cuando cerró la puerta en la cara de Terrence, el clic de la cerradura resonó por la calle tranquila, dejando a Terrence solo, con el corazón palpitando con una mezcla de miedo y frustración. Terrence se quedó afuera de la tienda, con su mente acelerada mientras repetía el encuentro, buscando cualquier pista de dónde podría estar su hijo. A medida que avanzaba la tarde, Hank descendió al sótano, sus pasos resonando en las estrechas escaleras de madera. Su corazón latía con una sensación de satisfacción,
un placer retorcido derivado del control que ahora tenía sobre el chico que yacía inconsciente en el suelo del sótano. La luz tenue y parpadeante proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes, iluminando las herramientas de metal frío que se alineaban en los estantes, cada una de ellas brillando débilmente en la penumbra. Los ojos de Hank vagaron por la habitación, finalmente se posaron en Marcus, que yacía inmóvil, su pequeña figura acurrucada contra la pared. Hank dio un paso adelante y sus botas rasparon el áspero piso de concreto mientras se acercaba a Marcus. Se inclinó, examinó el rostro del chico y luego retiró la mano antes de golpearlo con fuerza en la mejilla. El sonido de la bofetada resonó en el silencio del sótano, un crujido áspero que provocó un ligero estremecimiento en el aire. Marcus se movió. Sus párpados revolotearon mientras lentamente comenzaba a recuperar la conciencia. Su rostro estaba marcado por un leve moretón donde Hank lo había golpeado antes. Los ojos del chico se abrieron, aturdidos y desenfocados, pero a medida que fue tomando conciencia de lo que lo rodeaba, una expresión de terror llenó su rostro. Hank observó cómo el miedo se extendía, sintiéndose satisfecho con la evidente angustia del chico. Se inclinó hacia él, con el rostro deformado por el desprecio, y se burló de Marcus, utilizando un insulto racial destinado a burlarse y deshumanizarlo. Quería que Marcus supiera lo poco bienvenido que era allí, lo poco que significaba, y disfrutaba al ver el miedo y la desesperación del chico. La mirada de Hank se desvió hacia una sierra que se encontraba en un banco de trabajo cercano. Con un movimiento lento y deliberado, la levantó, probando el peso en su mano mientras se volvía hacia Marcus. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro mientras se arrodillaba, colocando la sierra contra la pierna de Marcus con un sentido de propósito. La presionó suavemente contra la piel del niño, lo suficiente para que Marcus sintiera el borde frío y afilado contra él, lo suficiente para dejar en claro que tenía la intención de hacerle daño. Los ojos del niño se abrieron, su respiración se convirtió en jadeos rápidos y superficiales mientras luchaba por alejarse. Su terror ahora era completamente evidente. Justo cuando Hank apretaba la sierra con fuerza, preparándose para presionarla, un ruido repentino proveniente del piso de arriba rompió el tenso silencio. El sonido fue seguido por el fuerte ruido de pasos, que resonaron por la escalera y se hicieron más fuertes y cercanos con cada segundo que pasaba. Hank apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Terrence irrumpiera en el sótano, con el rostro convertido en una máscara de desesperación y furia mientras sus ojos se fijaban en la horrible escena que tenía ante él. La mirada de Terrence se posó en su hijo y una oleada de rabia lo inundó, dominando cualquier otro pensamiento. No dudó. Sin decir palabra, se abalanzó sobre Hank, sus movimientos rápidos y alimentados por el instinto de protección de un padre. Hank se tambaleó hacia atrás, sorprendido por un momento cuando los puños de Terrence se conectaron con su rostro y su pecho, cada golpe lleno de una furia que había estado creciendo desde el momento en que su hijo había desaparecido. Los golpes de Terrence eran implacables, cada uno de ellos con una fuerza que dejaba a Hank tambaleándose. Hank intentó contraatacar, apartarlo, pero la ira de Terrence era demasiado grande, su determinación demasiado feroz. Terrence golpeó una y otra vez, sin permitirle a Hank ni un momento para recuperarse. Su concentración era absoluta. Todo su ser estaba dedicado a asegurarse de que el hombre que había amenazado a su hijo pagara por sus acciones. Finalmente, con Hank sometido y magullado y sin aliento en el suelo, Terrence se volvió hacia Marcus. Su rostro se suavizó mientras se acercaba a él. Se arrodilló junto a su hijo. Sus manos temblaban mientras tocaba suavemente el hombro de Marcus, sintiendo un gran alivio al darse cuenta de que su hijo estaba vivo y a salvo. Marcus lo miró, sus ojos llenos de miedo y de una profunda y duradera confianza en el hombre que había venido a rescatarlo. Terrence sacó su teléfono, con las manos todavía temblorosas, mientras marcaba el número de la policía, les daba la dirección y explicaba la situación con una voz cargada de emoción. Mientras hablaba, mantenía una mano sobre el hombro de Marcus, un toque tranquilizador que pretendía tranquilizar a su hijo y hacerle saber que ya no estaba solo, que estaba a salvo. El sonido de las sirenas llenó el aire momentos después y se hizo más fuerte a medida que se acercaban a la tienda. Hank yacía inmóvil en el suelo, derrotado y en silencio, con una mezcla de dolor y rabia en el rostro.
Los pasos de los oficiales resonaron por la escalera cuando entraron al sótano, y sus ojos evaluaron rápidamente la escena que tenían ante ellos. La policía se acercó a Hank, con expresiones duras mientras lo ponían de pie y le ponían las esposas en las muñecas. Hank no se resistió, sus hombros se encorvaron mientras se dejaba llevar, su rostro mostraba una fría expresión de desafío. Terrence observó cómo los oficiales guiaban a Hank por las escaleras hasta que se perdió de vista, sintiendo una profunda sensación de alivio cuando el hombre que había causado tanto dolor a su familia fue detenido.